Buenos días, empezamos con las presentaciones de metabolismo de lípidos, con el primer tema que es transporte de lípidos. En su contenido tenemos una pequeña introducción, pues más o menos para saber qué son, para qué sirven. Luego vamos con su digestión, su absorción, el transporte de lipoproteínas, el catabolismo de lípidos, el anabolismo de lípidos y un pequeño resumen energético. Para su introducción, pues sabemos que los lípidos son pues biomoléculas insolubles en agua que cumplen funciones energéticas, estructurales y reguladoras, pero que para transportarse en el cuerpo pues necesitan transformaciones químicas y proteínas especializadas llamadas lipoproteínas pues para transportarse. Este proceso del transporte de lípidos es muy importante ya que los lípidos, como había dicho, son una fuente principal de energía y también pues los lípidos forman parte de las membranas celulares. Y como son insolubles en agua, pues el cuerpo necesita mecanismos especiales para digerirlos, absorberlos y transportarlos por la sangre. Aquí puse una imagen de donde se pueden encontrar los lípidos de origen animal y origen vegetal. En la digestión de lípidos, pues ocurre principalmente en el intestino delgado, especialmente en el duodeno. Aquí intervienen dos elementos muy importantes, que son las sales biliares y las enzimas digestivas, o enzimas principales, como lo puse aquí. Las sales biliares lo que hacen es que al venir de la bilis del hígado ayudan a emulsionar las grasas, o sea, las dividen en pequeñas gotitas. Después, las enzimas, como la lipasa pancreática, rompe los triglicéridos en monoglicéridos y ácidos grasos libres. Gracias a esto, pues se forman pequeñas estructuras llamadas micelas, pues que son más fáciles de absorber. Al igual, la colipasa ayuda a la lipasa a unirse a las micelas y la fosfolipasa A2 actúa sobre fosfolípidos y pues el colesterol esterasa libera el colesterol libre. Y las micelas básicamente están formadas por monoglicéridos, ácidos grasos, colesterol y sales biliares. Mm, 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 mm. Aquí puse más o menos un diagrama para ubicarnos más o menos y pues trae como un pequeño resumen de lo que es cada uno, de la emulsificación y cómo todo pasa pues más o menos a este nivel de donde salen las flechas. Y continuamos con la absorción de lípidos. En esta, una vez los lípidos ya están en forma de micelas, pasan al interior de las células intestinales, llamadas enterocitos, y dentro de estas los lípidos se vuelven a unir, formando otra vez triglicéridos y colesterol. Luego se empaquetan en kilomicrones, que son como pequeños vehículos que transportan la grasa. Estos entran al sistema linfático y de ahí pasan a la sangre para distribuir los lípidos por todo el cuerpo. Puse acá igual, pues, más o menos otro diagrama de cómo las micelas se van en monoacilgliceroles y ácidos grasos o glicerol, a estas, células para pasar al torrente sanguíneo. Luego, en el transporte de proteínas, como había mencionado en la primera diapositiva, los lípidos no se pueden disolver en el agua de la sangre y por ende pues viajan dentro de las lipoproteínas, que son complejos de lípidos con proteína. De estos existen varios tipos, cada uno cumple una función específica diferente. Los kilomicrones, como ya había mencionado, transportan la grasa que viene de los alimentos hacia los tejidos. La VLDL lleva triglicéridos que fabrica el hígado. La LDL transporta colesterol hacia las células
pero pues estas en exceso pueden causar muchas enfermedades cardiovasculares. La HDL hace lo contrario, recoge el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado, por eso se llama colesterol bueno, entre comillas. Aquí puse pues otro diagrama de cómo la VLDL se lleva los triglicéridos que fabrica el hígado hacia el torrente sanguíneo, como esta pues igual regresa junto con los kilomicrones residuales. La LDL que transporta el colesterol hacia las células, el HDL que hace lo contrario a la LDL, recoge el colesterol de los tejidos y lo lleva al hígado. Bueno, para la siguiente que es ya el resumen, de aquí nada más el catabolismo y el anabolismo no los voy a explicar, ya que mis compañeros los van a explicar más a fondo posteriormente. Pues nos vamos directo al resumen energético, que el resumen energético, pues del catabolismo lipídico se liberan unas 106 moléculas de ATP, mientras que el anabolismo necesita energía gastando ATP y NADPH. Esto pues demuestra que el equilibrio que mantiene el cuerpo entre construir y degradar moléculas según sus necesidades, pues es importante mantenerlo. Y una pequeña conclusión que es, pues podemos deducir que los lípidos cumplen varias funciones muy importantes y requieren mucha coordinación entre digestión, absorción y distribución. Las sales biliares y enzimas permiten digerirlos y las lipoproteínas pues los llevan a los tejidos y las rutas metabólicas. Pues regulan cuándo se almacenan o se usan como energía. En resumen, pues los lípidos son esenciales tanto para la estructura celular como para la obtención de energía en el organismo. Y pues eso sería todo de este tema. Bueno, pues ahora les voy a hablar del ciclo del triacilglicérido. El ciclo del triacilglicérido es un proceso continuo en el que las grasas se sintetizan, transportan, degradan y vuelven a formar según las necesidades energéticas del organismo. Este proceso ocurre principalmente en el hígado, el tejido adiposo y el músculo. Bueno, pues ahora vamos por las fases. La primera fase es la de síntesis. Aquí el hígado forma triacilglicéridos a partir de ácidos grasos provenientes de la dieta o de la glucosa y pues los empaqueta en lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL para transportarlos por la sangre. El tejido adiposo también puede sintetizar triacilglicéridos usando la glucosa que entra desde el torrente sanguíneo y pues en general los triacilglicéridos se forman al unir tres ácidos grasos a una molécula de glicerol. La segunda fase sería el transporte. Aquí los triacilglicéridos se transportan en lipoproteínas, que son los kilomicrones que llevan los triacilglicéridos de la dieta desde el intestino. De la dieta desde el intestino. Y los VLDL transportan los triglicéridos sintetizados en el hígado. Estas lipoproteínas los distribuyen a los tejidos del cuerpo para que sean utilizados como fuente de energía o que sean almacenados. La tercera fase es la degradación o la lipólisis, que es cuando el cuerpo necesita energía, así como entre comidas o durante el ejercicio, en donde las hormonas, como la adrenalina o el glucagón, activan la enzima lipasa en el tejido adiposo. Esta enzima rompe los triglicéridos almacenados y libera ácidos grasos libres o glicerol. Luego, para su uso y reesterificación, los ácidos grasos libres viajan por la sangre hacia otros tejidos. En el músculo se oxidan para producir energía a través de la beta-oxidación y el ciclo de Krebs, y en el hígado pueden reesterificarse para volver a formar triglicéridos, que luego se empacan en VLDL y se liberan al plasma, o pueden convertirse en cuerpos cetónicos usados como combustible para otros órganos. Y pues parte de los ácidos grasos liberados se reutilizan para formar nuevos triglicéridos y pues así cerrando el ciclo. Beta oxidación.
La beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial y consiste en una serie de reacciones que van a degradar los ácidos grasos para formar acetilcoenzima A, FADH y NADH. La beta-oxidación ocurre en un ácido graso activado. Esto quiere decir que el grupo funcional sufrió una modificación en donde aquí se agregó la coenzima A. En cada ronda de beta-oxidación se van a desprender dos átomos de carbono correspondientes al carbono alfa y al carbono beta. Como ejemplo tomaremos al ácido palmítico que tiene 16 carbonos, al cual cuando le agregamos la coenzima A se convierte en palmitoil coenzima A. Una vez que tenemos el palmitoil coenzima A, entra en acción la enzima acil-coenzima A deshidrogenasa, en el cual se convertirá en transenoil coenzima A. Aquí entró el FAD para convertirse en FADH. Luego entra la enzima enoil coenzima A, que lo que va a hacer es hidratar. Como se observa, las moléculas de agua están distribuidas en el carbono alfa y beta, convirtiendo así el hidroxil acil coenzima A. Ahora entrará la hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa, en la cual se convertirá en cetoacil coenzima A. Aquí entra el NAD para convertirse en NADH. Después entra la enzima tiolasa, la cual partirá el cetoacilcoenzima A entre alfa y beta, dejándonos así un ácido graso de 14 carbonos y un acetilcoenzima A. Como productos finales tenemos el ácido graso de 14 carbonos, un acetilcoenzima A, un FADH y un NADH, pero no se queda así el ácido graso, sino que vuelve a hacer otra ronda de beta oxidación hasta que disminuye la longitud del ácido graso y terminar con ella. Como producto final del palmitoil coenzima A tendremos 8 acetilcoenzima A, 7 FADH y 7 NADH. La cetogénesis. La cetogénesis es una vía metabólica que produce los cuerpos cetónicos, los cuales proporcionan una fuente de energía alternativa para el organismo. El cuerpo produce constantemente pequeñas cantidades de cuerpos cetónicos, cada uno capaz de generar 22 ATPs en condiciones normales, y su producción está regulada principalmente por la insulina. En estado de cetosis, la producción de cuerpos cetónicos aumenta cuando disminuyen los carbohidratos o aumentan los ácidos grasos. La cetogénesis ocurre principalmente en las mitocondrias de las células hepáticas. Los ácidos grasos ingresan a la mitocondria mediante la carnitina palmitotransferasa y luego se degradan a acetilcoenzima A por la beta-oxidación. Dos moléculas de acetilcoenzima A se convierten en acetilcoenzima A mediante la enzima tiolasa, también conocida como acetilcoenzima A acetiltransferasa. Posteriormente, el acetilcoenzima A se convierte en HMG coenzima A mediante la enzima HMG coenzima A sintetasa. La HMG coenzima liasa convierte entonces la HMG coenzima A en acetoacetato. El acetato puede convertirse en acetona mediante la descarboxilación no enzimática o en beta-hidroxibutirato mediante la beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. El acetoacetato y la beta-hidroxibutirato son los dos cuerpos cetónicos que el organismo utiliza como fuente de energía. Una vez llegada a los tejidos extrahepáticos, la beta-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato mediante la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa y el acetoacetato se convierte de nuevo en acetilcoenzima A mediante la enzima beta-cetoacilcoenzima A transferasa. El acetilcoenzima A participa en el ciclo del ácido cítrico y tras la fosforilación oxidativa produce 22 ATPs por molécula. La acetona no se convierte de nuevo en acetilcoenzima A, por lo que se excreta a través de la orina o el aliento. La cetogénesis puede ser estimulada por hormonas como el glucagón, el cortisol, las hormonas tiroideas y las catecolaminas, al provocar una mayor degradación de ácidos grasos libres, aumentando
así la cantidad disponible para la vía cetogénica. Sin embargo, la insulina es el principal regulador hormonal de este proceso. Síntesis de lípidos. Ácidos grasos. La síntesis de ácidos grasos se realiza mediante condensación de unidades de 2 átomos de carbono, la porción de acetilo de la molécula de acetil, coenzima A. Síntesis de colesterol. El colesterol es un componente crítico en las membranas de toda la célula eucariota y es esencial para el crecimiento y la viabilidad de las células de los organismos superiores. El colesterol es un mediador importante en el grado de fluidez de las membranas, además el precursor de las hormonas esteroideas y de los ácidos biliares. Síntesis de TAG. La síntesis de triglicéridos es el proceso biológico en el que se unen una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos para formar un triglicérido, una molécula de grasa importante para almacenar energía en el cuerpo. Dependiendo de la fase de desarrollo de la síntesis de ácidos grasos, se realizará una u otras actividades catabólicas del ácido graso sintetasa. Estas actividades en la célula eucariota son las siguientes. Acetiltransferasa. Transfiere el grupo de acetilo a la enzima condensante. Maloniltransferasa. Transfiere grupos malonil de la proteína transportadora de grupos acilo. Enzima condensante acil-malonil ACP. Realiza una reacción de condensación entre el grupo malonil unido al ACP y el grupo acetil, utilizando para formar el enlace de energía procedente de la descarboxilización del malonil al liberarse del átomo de carbono, añadiendo previamente la activación del producto final de la reacción. Es un compuesto de 4 átomos de carbono que permanece unido a ACP. Beta-cetoacetil reductasa. Cataliza una reacción de reducción de acetil y hidroxibutiril mediante la oxidación de coenzima NADPH más H. El hidroxibutiril se mantiene unido al ACP. Deshidratasa. Cataliza una reacción de deshidratación formándose un doble enlace en el hidroxibutiril que se transforma a crotonil ACP. Enoil reductasa. Cataliza una reacción de reducción del crotonil a butiril ACP, que es ya un ácido graso saturado de 4 átomos de carbono butirato unido a ACP. El coenzima que participa es NADPH más H. Tioesterasa. Cataliza la ruptura del ácido graso formando separándolo en grupo sulfídrico de la molécula de ACP, tiólisis, y liberando el medio al producto final del complejo, que es el palmitato, un ácido graso saturado de 16 átomos de carbono. De las enzimas descritas, la primera interviene solo en el inicio de la síntesis y la última en la terminación del proceso. Todas las demás intervienen en el crecimiento de 2 átomos de carbono hasta alcanzar al palmitato. Una de las proteínas más interesantes de este complejo es la proteína transportadora de grupos acilo, ACP, que siendo una proteína pequeña de 77 aminoácidos realiza una compleja función de transporte sin desarrollar ninguna catálisis sobre la molécula transportadora. Su grupo prostético, formado por una molécula de fosfopanteteína, es muy similar estructuralmente al coenzima A. A través de este grupo prostético, que actúa como un brazo articulado móvil, se van a desplazar los intermediarios de la síntesis del centro activo en centro activo para formar el ácido graso a través de varias reacciones. El acetilcoenzima A utilizado en la síntesis de ácidos grasos puede provenir de un excedente de glúcidos ingeridos y degradados a través de la vía glucolítica hasta piruvato. En el interior de la mitocondria, el piruvato da lugar a acetilcoenzima A. Otra fuente de acetilcoenzima A son los excedentes de aminoácidos, cuyos esqueletos carbonatados dan lugar a acetilcoenzima A o a piruvato, y pueden ser utilizados de formación de ácidos grasos. La mayor parte de la acetilcoenzima A, dependiendo de su origen, se obtiene en la mitocondria y para participar en la ruta sintética debe transferirse al citoplasma. Sin embargo, la membrana mitocondrial es impermeable y se han de utilizar un sistema de transporte que es la molécula de citrato a través de la denominada lanzadera de citrato.